Lugar en que se llevará a cabo la audiencia de control de la detención relativa a la causa penal 5/2016, que se inicia en contra del señor Javier Francisco Villegas Mendoza por delito de lesiones en flagrancia, cometido en agravio a la señorita Magali Gómez Guadalupe. Esta audiencia será presidida por su señoría Daniela Elizabeth Raigosa Díaz, con fundamento en el artículo 53 y 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se les hace saber a los asistentes y público en general que tienen el deber de guardar el orden y debida compostura, permanecer en silencio, observar un comportamiento decoroso, evitar hacer manifestaciones o señas o gestos algunas a favor o en contra de alguna persona. Por lo cual no están permitidas las interferencias, por lo cual aquellas personas que porten celulares o radios localizadores, favor de apagarlos o mantenerlo en modo silencioso. El desacato a las instrucciones referidas con antelación los hará acreedores de una multa de 200 días de salario mínimo hasta sacarlo por fuerza pública, si así se desea. Por favor, ponerse de pie para recibir a su señoría. Las 17:25 horas del día jueves 24 de noviembre del 2016, nos encontramos constituidos en la sala número 1 del Juzgado Único de Oralidad en materia penal de la Primera Región, a efecto de que tenga verificativa la audiencia de control de la detención solicitada por el agente del Ministerio Público. En la causa penal radica bajo el número 5/2016, relativa a la imputación que se le hace en contra del señor Francisco Javier Villegas Mendoza, a quien se le atribuye la perpetridad del delito de lesiones en flagrancia. Se procede a identificar a las partes, a quien comparece por el agente del Ministerio Público, por favor. Roberto Ortuño Castillo, con número de gafet 2552082, con domicilio y correo electrónico ya registrado previamente ante esta administración del tribunal, para efecto de recibir y oír todo tipo de notificaciones. Valeria Carolina Escamilla Ledesma, con número de gafet 2731858, con domicilio y correo electrónico ya registrado previamente ante esta administración del tribunal, para efecto de oír y recibir todo tipo de notificaciones. Gracias. Defensa, por favor. Antonio Morales Adame, con número de cédula profesional 2385297, con domicilio y correo electrónico ya registrados previamente ante la administración de este tribunal, para efecto de oír y recibir todo tipo de notificaciones, señoría. Daniela Reyes Retana Pavón, con número de cédula 2760575, con domicilio y correo electrónico previamente señalado ante la administración del tribunal, con efecto de oír y recibir todo tipo de notificaciones. Grecia María López Santiago, con número de cédula profesional 1860696, con domicilio y correo electrónico ya registrados ante esta administración del tribunal para oír y recibir notificaciones. Gracias. Imputado, por favor. Francisco Javier Villegas Mendoza. Señor, en este acto me voy a dirigir a su persona y le voy a hacer saber que en el artículo 20 de la Constitución, apartado B, se hace saber que tiene usted garantías y derechos, los cuales debe ser sabedor de ahora mismo, antes de iniciar cualquier audiencia o cualquier trámite procedente o inherente a la causa que se le atribuye. Por lo tanto, ¿estos derechos le han sido explicados por su defensa? Sí, señoría. ¿Está usted de acuerdo? Sí, señoría. ¿Tiene alguna duda al respecto? Sí, señoría. ¿Está usted de acuerdo que los licenciados aquí presentes lo representen? Sí, señoría. Gracias. En tal tenor, así se considera y, por favor, agente del Ministerio Público, proceda a exponer los antecedentes de la detención. Su señoría, esta representación social solicita que se califique de legal la detención realizada por el señor Francisco Villegas Mendoza por los elementos de la Policía de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Juan Carlos Corral Hernández y Jorge Huerta López. Los antecedentes de la detención consiste en el día 22 de noviembre, siendo las 16 horas, la ofendida Magali Guadalupe Gómez Gutiérrez se encontraba afuera de su domicilio, ubicado en la Avenida Patria y Pablo Neruda. En ese momento, el imputado se acerca al ofendido
y la comienza a insultar, relativo a un partido de fútbol soccer realizado un día antes entre las Chivas de Guadalajara y del América. Por lo que se inicia una discusión acalorada, discusión que termina en el momento en el que el señor Francisco Villegas Mendoza desenfunda una navaja y le asesta un golpe a la ofendida, la señorita Magali Guadalupe Gómez Gutiérrez, provocándole una amputación en su dedo índice de la mano derecha. Por lo anterior, el señor Francisco Javier Villegas Mendoza se da a la fuga. Por lo que la ofendida, en ese mismo acto, llama a la policía, quienes acuden de manera inmediata al lugar de los hechos, y una vez que la ofendida ofrece información correspondiente y señala cómo ocurrieron los hechos, las características físicas e indumentarias que traía el señor Francisco Javier Villegas Mendoza, así como el rumbo que había tomado, los elementos de seguridad pública y protección ciudadana se constituyen en su búsqueda y localización, encontrándolo minutos después, ya que dichos elementos se percataron que una persona cumplía con las características que la ofendida les había proporcionado como identificación. Y al momento de ser interceptado, encontraron en su poder una navaja con residuos y manchas de sangre, por lo que siendo las 16:30 horas, proceden a su detención material, procediendo también a la lectura de sus derechos y a la puesta en su disposición ante la agente del Ministerio Público, a las 17:30 horas. De estos antecedentes de la detención, queda claro que se reúnen los requisitos para la flagrancia. El artículo 16 constitucional, párrafo 5, establece los supuestos cuando una persona es detenida sin necesidad de orden de aprehensión. El primer supuesto es que sea detenido al momento de cometer el delito. El segundo, inmediatamente después de haber cometido, se ha detenido. En este supuesto es del interés de esta Fiscalía, sobre todo si se relaciona con el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que una persona puede ser detenida después de cometer el delito si es perseguido materialmente, o también si después de haber cometido materialmente el delito sea señalado como responsable, se le encuentra en su poder el objeto del delito o el instrumento con que se cometió, o huellas o indicios que hagan presumir fundamentadamente su intervención en el hecho delictivo. Es este último supuesto el que esta representación social considera es el delito, toda vez que el señor Francisco Javier Villegas Mendoza, una vez que lesiona a la ofendida Magali Guadalupe Gómez Gutiérrez, se da a la fuga, y el ofendido proporciona a la policía las características para su identificación. Por lo tanto, una vez que la policía lo tiene a la vista, lo detiene, y en su poder se le encuentra la navaja con la cual lesionó a la señorita Magali Guadalupe Gómez Gutiérrez. Por lo anterior, esta Fiscalía considera que se acreditó la hipótesis de flagrancia y, como consecuencia, calificó de legal la detención. Y en esa inteligencia, dentro de las 48 horas que establece nuestra Constitución Federal, el agente del Ministerio Público lo puso a su disposición. Por lo tanto, solicito a su señoría ratifique la calificación de detención que realizó el agente del Ministerio Público. Gracias, su señoría. Defensa, por favor. Su señoría, hemos escuchado por parte de la Fiscalía que mi defensa, el señor Javier Francisco Villegas Mendoza, se le atribuye la comisión de hechos probablemente delictivos sancionados por la ley como delito, en agravio de la señorita Magali Gómez Gutiérrez, hechos que acontecieron el día 22 de noviembre a las 16 horas, que posteriormente a ello el agraviado llamó a la Policía de Seguridad Pública y Protección Ciudadana solicitando la intervención de sus elementos, quienes llegaron inmediatamente al domicilio, y que en lo sucesivo este informó lo que había sucedido, les proporcionó datos para su identificación y estos procedieron enseguida a su búsqueda, localización y posteriormente a su detención a las 16:30 horas, es decir, media hora después de que habían ocurrido los hechos. En esta tesitura, la defensa solicita a su señoría negar la petición del agente del Ministerio Público y, por el contrario, que califique de no legal la detención de mi defensa, en virtud de que no se reúnen los supuestos de flagrancia a lo que alude la Fiscalía. Efectivamente,
El artículo 16 constitucional, párrafo quinto, establece los casos que debemos entender por flagrancia. Acertadamente, el Ministerio Público desestima mencionar el primero de ellos, ya que mi defenso no fue detenido en el momento de la comisión del hecho. Por lo cual, estamos de acuerdo que el agente del Ministerio Público, basándose también en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habla sobre el segundo supuesto del delito de flagrancia. Consiste en que el imputado sea detenido inmediatamente después de haberse cometido el delito. Y para ello, nos encontramos ante dos hipótesis. El primero tampoco se cubre de este supuesto, y es que aquella en el que el imputado sea perseguido ininterrumpida y materialmente. Esto no se satisface en este caso por los datos aportados por el agente del Ministerio Público. No hubo persecución en contra de mi defenso, ya que él huyó inmediatamente después de haber acontecido los hechos. El agente del Ministerio Público centra su petición en la última posibilidad que contempla la ley como flagrancia, esto es, que el probable responsable sea señalado como tal y que se encuentre en su poder el instrumento con el que cometió el ilícito, en el que fue el delito, con huellas e indicios que hagan presumir su intervención en la comisión del mismo. Su señoría, esta defensa difiere lo afirmado por la representación social, porque en principio el requisito de inmediatez que exige la Constitución y la ley objetiva no se satisfacen en el presente caso, porque no debemos olvidar que los hechos acontecieron a las 16 horas y mi defenso fue detenido hasta media hora después por los elementos policíacos. Aún más, este supuesto exige que alguien señale directamente al imputado como probable autor del hecho delictivo, y en el supuesto que nos ocupa no existió tal señalamiento, pues no debemos entender por este caso los datos de identificación que en su caso, el momento, el ofendido proporcionó a los elementos policíacos, pero en ningún momento, al darse la detención, estuvo presente persona alguna que lo pueda señalar directamente. Señala la Fiscalía que le encuentra en poder de mi defenso una navaja, al parecer con líquido hemático. Sin embargo, la Fiscalía no aporta ningún dato de prueba en el sentido de que ese instrumento haya sido el que fue utilizado en la comisión del hecho que nos ocupa, y mucho menos que las huellas al parecer de líquido con sangre lo fueran, y aún más que fueran de la propia víctima. Ante este planteamiento, la defensa solicita a su señoría negar la petición del agente del Ministerio Público y que falle usted en el sentido de no calificar de legal la detención de mi defenso, ordenando la inmediata libertad. Es todo, su señoría. Señor Francisco Javier Villegas Mendoza, ¿ha escuchado usted lo que acaba de narrar el agente del Ministerio Público respecto a la detención y los argumentos que acaba de esgrimir su defensa? ¿Tiene usted alguna manifestación al respecto? No, señoría. Muy bien. Escuchadas a las partes, este juzgado procede a resolver respecto a la petición formulada por el agente del Ministerio Público en relación al control de la detención del señor Francisco Javier Villegas Mendoza. El artículo 16 constitucional, en su párrafo quinto, prevé la posibilidad de que una persona puede ser detenida en flagrancia. Por su parte, el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere los supuestos que se deben de entender por flagrancia. Y como bien, refiriendo tanto el agente del Ministerio Público como la defensa, estos supuestos parten de dos hipótesis genéricas. La primera de ellas está constreñida en que el imputado puede ser detenido al momento de cometer el delito. La segunda de ellas, inmediatamente después de haberlo cometido. Esta segunda, a su vez, contempla dos supuestos jurídicos. El primero es que inmediatamente después de haberlo cometido sea perseguido materialmente y detenido. Y la segunda es que inmediatamente después de haberlo cometido, alguien lo señala como responsable y encuentran en su poder huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su intervención. El agente del Ministerio Público sostiene que en la especie se actualiza la segunda hipótesis. Esto es que inmediatamente después de haber cometido el delito, alguien lo señala como responsable y se encuentran en su poder huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su intervención.
según los datos de prueba que incorpora el agente del Ministerio Público en esta audiencia. Los hechos ocurrieron el día 22 de noviembre del 2016 a las 16 horas, cuando el señor Francisco Javier Villegas Mendoza se dirigió al domicilio particular de la señorita Magali Guadalupe Gómez Gutiérrez. Tuvieron una discusión verbal y el señor Francisco Javier Villegas Mendoza, fuera del domicilio de la señorita Magali Guadalupe Gómez Gutiérrez, con una navaja le asestó un golpe al agraviado y este, en su afán defensivo, pone su mano derecha y le amputa uno de sus dedos, el dedo índice de la mano derecha. Después, el señor Francisco Javier Villegas Mendoza se da a la fuga y la señorita Magali Guadalupe Gómez Gutiérrez pone en conocimiento a la policía de estos hechos. Se presentaron al lugar de los hechos dos elementos policíacos de nombre Jorge Eduardo Huerta López y Juan Carlos Corral Hernández, quienes, una vez tienen conocimiento de los hechos, procedieron a la búsqueda y localización del señor Francisco Javier Villegas Mendoza, a quien lo localizaron en una tienda de autoservicio ubicada en Avenida Patria número 4800 y procedieron a su detención. Esto ocurrió 30 minutos después de haber ocurrido los hechos. La Fiscalía sostiene que es flagrancia y acredita la siguiente hipótesis que ya se ha mencionado, mientras que la defensa sostiene que no hay flagrancia, ya que no hubo inmediatez en la detención y que si hubo un señalamiento fue únicamente para efectos de identificación, más no un señalamiento material. En tal tenor, se considera que el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé el concepto de inmediatez en cuanto a flagrancia, inmediatez referida en cuanto a flagrancia, en que se cometió el delito. En el primer supuesto hay una persecución material, en el segundo no hay una persecución pero hay un señalamiento y se encuentran huellas o indicios que hacen presumir fundadamente la intervención. Sin embargo, ambas hipótesis están constreñidas a hipótesis genéricas, inmediatamente después de haberse cometido el ilícito. Por lo tanto, en tal tenor se considera que no existe una inmediatez, pues la policía preventiva arribó, tomó conocimiento del reporte y se constituyó a la localización y búsqueda del que fue señalado como responsable y que en lo sucesivo fue detenido. En esta inteligencia, al no existir inmediatez como le exige el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera que la detención del señor Francisco Javier Villegas Mendoza no fue en flagrancia y por lo tanto no se califica de legal la detención. Y como consecuencia de ello, se decreta la libertad, ordenando en estos momentos a la encargada de la sala dar las instrucciones respectivas a quien mantiene la custodia del señor Francisco Javier Villegas Mendoza y proceda a dar la libertad decretada. ¿Alguna otra petición de las partes? Sí, su señoría. Para efecto que se elija fecha y hora para que esta representación social esté en posibilidad de realizar la imputación al respecto. ¿La defensa desea manifestar algo? No, su señoría. Al proceder la petición del agente del Ministerio Público, se fija como fecha y hora a efecto de que tenga verificativo la audiencia de formulación de la imputación el día 5 de diciembre a las 11 horas del presente año, haciendo de tal conocimiento a las partes que deben estar presentes y quedando en estos momentos debidamente notificados. Me dirijo nuevamente al señor Francisco Javier Villegas Mendoza, que habrá de presentarse a esta audiencia y que habrá de venir acompañado de su defensa, que ha sido notificado en este momento y que en caso de que usted no se presente, se librará orden de aprehensión en su contra, para efectos de únicamente hacerlo que comparezca. ¿Todo lo anterior quedó claro? Sí, su señoría. ¿Alguna otra petición de las partes? No, su señoría. Siendo las 17:43 horas, se declara cerrada la audiencia. Muchas gracias. Por favor, ponerse de pie para despedir a su señoría.